Martínez de CM Asesoría Inmobiliaria y hoy estamos aquí con Andrea Wolf, que es arquitecta. Ahorita nos va a platicar un poquito de su trayectoria. Estoy aquí también con mi compañera Freya Beche y vamos a hablar de cómo podemos hacer un hogar muy funcional y digno de querer regresar a tu casa cuando sales de ella y no que sea al revés, ¿verdad, Andrea? Sí, exacto. Andrea, platícanos un poquito sobre ti. Pues yo soy arquitecta de interiores, estudié aquí en la Universidad Centro y bueno, después hice una especialidad en administración de obra y en tiempos, costos, todo eso. Y trabajé 2 años en el despacho Sorbo Magdaleno, que es un despacho muy grande aquí. Y famoso. fue una experiencia que la verdad fue muy padre y aprendí mucho. Y pues mi carrera básicamente se enfoca en, bueno, es arquitectura, pero se enfoca en hacer espacios funcionales y para la experiencia del usuario, se enfoca mucho en la experiencia y en cómo van a vivir las personas que habiten ese espacio del lugar, en la estética y bueno, se ven diferentes tipos de espacios, desde hotelería y comerciales hasta espacios habitacionales. Entonces se enfoca en eso, como en cómo viven las personas el espacio y en cómo mejorar la experiencia del usuario, está muy enfocada en eso. Y pues bueno, a eso me dedico, a diseñar espacios que sean funcionales y estéticos para quien los habita. Entonces, ¿tú piensas que mucha de la salud, tanto emocional como física como mental, tiene que ver con el espacio en el que habitas? Claro, o sea, el 90% del tiempo que vivimos, o sea, en nuestra vida, lo pasamos en espacios interiores. Entonces, realmente creo que la gente, después de la pandemia creo que más, pero antes no se detenían a pensar cómo los afectaba el espacio en el que estaban, ¿no? Y pues al final el lugar, no querer llegar a tu casa porque no te gusta o tener una casa que no es funcional o que las cosas ya no funcionan y no están en condiciones óptimas, te afecta en tu día a día y hace que pues no puedas hacer las cosas que tienes que hacer en tu casa, que no las puedas hacer bien. Entonces creo que es muy importante pensar en eso y es algo en lo que realmente a veces no nos detenemos a considerar, ¿no? Y a pensar. No, y es que la pandemia finalmente te obligó a estar en un espacio cerrado, ¿no? Sí. Entonces, el ver y el poder aprovechar este espacio cerrado al máximo, yo creo que es algo en lo que antes no habíamos pensado. Sí, no, y totalmente, o sea, y a veces dejas las cosas para después, ¿no? Ya se rompió algo en tu casa o ya no sirve o quieres cambiar eso y lo dejas pasar y lo dejas pasar al grado en el que ya ni lo piensas, o sea, ya realmente no lo registras, que no te gusta y te quedas en un lugar que no te hace feliz y que no te sirve, porque al final tu casa y tu oficina o cualquier espacio que habites, te tiene que servir, o sea, es para servirte. Entonces, si realmente no cumple con lo que necesitas, pues o sea, no tiene ningún sentido y al final la gente lo ve como un gasto, invertirle a sus casas, cuando realmente es una inversión, ¿no? En todos sentidos, porque a futuro es una inversión, si la vas a vender es una inversión, si no la vas a vender y la vas a vivir es una inversión, o sea, es algo bien importante tener bien tus cosas y tus espacios. El mantenimiento. El mantenimiento. Vital. Sí. Y cuando rentas un departamento, ¿también crees que le tengas que invertir al departamento para hacerlo a tu gusto? Sí, justo tuve esa plática hace poquito y creo que, o sea, como que la gente no lo hace porque le está rentando y no es su casa, pero al final estás viviendo ahí y luego pasa mucho que dices, no lo voy a arreglar, no me gusta y no estoy a gusto, pero no lo voy a arreglar porque me voy a ir en 6 meses o un año. Y la verdad es que luego no sabes qué te espera en la vida y te acabas quedando 5 años y ya no le metiste y cada año estás no le voy a meter porque ya me voy a ir y no te vas y estás en un lugar que no estás a gusto. Entonces al final creo que tienes que pensar en cómo quieres estar, o sea, porque al final ahí vas a estar todo tu tiempo y realmente creo que es algo súper importante, o sea, entonces pues sí, yo creo que aunque sea temporal, tienes que tener las cosas que te sirvan y que te gusten y que no te afecten, porque deja tú que te gusten o que, o sea, a veces te afecta, a veces hasta ya es el grado en el que no está nada bien, entonces sí creo que es muy importante
invertirle, aunque sea temporal, porque pues luego no sabes qué tan temporal van a ser las cosas. Al menos es tuyo, o sea, exacto. Sí. Claro, pues es tu espacio, ¿no? De vida. Se me fue una pregunta que tenía yo, estaba pensando que el espacio es tuyo y sí, finalmente tú lo arreglas, aunque no sea tuyo, y en ese momento también puedes llegar a con una comunicación con tu arrendador, ¿no? De decirle, oye, ve cómo me entregaste el departamento, fíjate cómo te lo estoy dejando, yo lo estoy manteniendo en plusvalía, y puedes negociar ahí ciertos beneficios tal vez, ¿no? Que te podrían convenir. Sí, y hasta, o sea, totalmente, y creo que siempre se agradece, porque luego también, hasta que no lo ves, o sea, luego le dices, te lo arreglo y no sé, me lo rentas a lo mejor más barato, un mes o no sé, y te dicen que no, suponiendo, pero realmente ya cuando lo ves y ves el cambio que puede ser un detalle chiquito, creo que lo valoras más. Y aunque no, es un lugar en el que vas a estar todos los días durante un tiempo significativo, entonces creo que sí es importante que te guste donde estás y que te sirva, o sea, sí creo que aunque, o sea, seguramente puedes llegar a un acuerdo, pero aunque no, creo que es algo que tienes que considerar. Sí, y tienes que ser como, yo pienso como tus propios espacios privados, ¿no? O sea, tienes que hacer en tu casa como un espacio que sea como tuyo, en el que te sientas a gusto. ¿Podría ser ese un caso, por ejemplo? Pues sí, o sea, creo que al final es tu casa, todos los lugares en tu casa tendrían que ser lugares en los que te sientas a gusto, porque luego pasa mucho eso, ¿no? Que piensas nada más en este lugar y ese lugar es el que te gusta estar y lo haces muy tuyo y te gusta, pero el resto de tu casa no, y creo que tienes que pensar en eso para todo, o sea, todo tiene que ser un lugar que te guste estar, si tienes la oportunidad de acoplarlo, creo que es muy importante, o sea, para tu tranquilidad y para lo que, porque lo estás viendo todo el día, realmente te afecta, o sea, sí moldea tu vida, los espacios en los que estás. Ok, y por ejemplo, si una persona compra una casa que tiene unas escaleras como las mías, no conoces mi casa, un día la conocerás, tiene las escaleras súper empinadas, ¿no? Yo estoy pensando, digo, ahorita estoy joven con todo y la cuestión de la cadera, tuve ahí un problema, me tuvieron que operar y todo, pues realmente todavía puedes subir y bajar las escaleras, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Es una de esas casas bien antiguas de la Condesa en los 40, de las escaleras chiquitas y altas, ¿no? Todas así, de granito todavía rojo. Pero dices, bueno, y dentro de 20 años, ¿qué voy a hacer yo subiendo esa escalera? Sí. ¿No? Sí, creo que es algo en lo que no pensamos, ¿no? En que vamos a envejecer y también las casas que vivimos van a envejecer, o sea, tienes que darles mantenimiento igual. Pues tú nunca sabes cuándo vas a necesitar acoplar tu casa o vas a, por ejemplo, envejecer o Dios no lo quiera, ¿no? Tener un accidente y tienes que pensar en que sea accesible en los espacios. Y la verdad creo que, digo, gracias a Dios, en la época en la que vivimos hay muchas soluciones para todo este tipo de cosas, pero creo que tienes que acoplar las cosas a lo que más vayas a usar, ¿no? A lo mejor, no sé, acoplar tu recámara abajo y arriba otro espacio que no uses tanto, ese tipo de cosas, o pues pensar en un elevador pequeño para casas o un montacargas, son soluciones que tienes que contemplar pensando en ti y creo que en todo el mundo en el que pueda acceder a tu casa, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es muy importante, o sea, pensar en todas las posibilidades que puede haber y entre más escenarios puedas englobar en soluciones de tu espacio, pues creo que es muy importante hacerlo. Y el mantenimiento, por ejemplo, a muchos nos encantan los pisos de madera, ¿no? Y pones tu piso de madera feliz de la vida, pero nadie nunca te explica cómo mantenerlo o realmente no tienes el tiempo para mantenerlo. Sí. ¿Cómo tenemos que elegir los materiales de nuestras casas para poderle dar un adecuado mantenimiento? Pues creo que tienes que pensar, ¿no? Realmente tú qué quieres en tu casa, qué necesitas, qué uso le vas a dar.
O sea, por ejemplo, a lo mejor te gustan mucho los muebles blancos y tienes 5 perros. No va a ser funcional por más bonito que sea, ¿no? Pero el mantenimiento de las casas creo que es algo que se nos olvida y no necesariamente es algo malo, pero tienes que pensar, si soy una persona que le va a dar el mantenimiento a mi casa, que quiero hacerlo, que me voy a acordar, pues entonces puedes poner, por ejemplo, un piso de madera muy fino o cosas que necesiten más mantenimiento, pero si eres alguien que no le puede dar el mantenimiento y que no se lo va a dar y está bien, hay tantas soluciones que pueden ser de bajo mantenimiento. O sea, creo que al final tú no te tienes que acoplar a tu casa se tiene que acoplar a ti. Y creo que eso es muy importante. O sea, realmente detenerte a pensar qué quieres, qué necesitas y ya con base en eso, entonces decidir y pensar qué materiales quieres, si les vas a dar mantenimiento o no. Pero creo que hay, o sea, en proyectos en los que he estado, creo que te das cuenta que a veces una solución que querías y que te encantaba, esa no es la que va a funcionar. Pero hay tantas opciones o sea, para diseño y para materiales y para todo y distribución, todo, que siempre hay una manera de hacerlo funcionar para ti. Pero creo que eso es muy importante. Primero pensar en que te tienen que servir las cosas. Y si no te sirven, pues no tiene caso ponerlo, pero pensar en eso, o sea, la madera necesita mantenimiento y no puede estar afuera y tienes que pulirla cada cierto tiempo, que son cosas que no nos acordamos. O sea, la madera en mi casa era madera antigua, sólida, y nunca nadie se acordó de darle mantenimiento. Y si se le hubiera dado, hoy seguiría perfecta. O sea, porque te puede durar toda la vida, pero nadie, a la hora de la hora, cuando estás viviendo en un lugar, vives tu vida ahí, pero estás viviendo tu vida. Entonces, realmente no te vas a acordar de muchas cosas. Entonces, creo que es importante en eso, en pensar en que son cosas para usarlas y para vivirlas. Y eso a mí se me hace muy importante de diseño interior. ¿Y tú qué recomiendas, Andrea, para optimizar los espacios? O sea, yo sé que cada quien tenemos gustos y hay gente que le gusta tener muchísimas cosas y aún la casa se puede ver bien con muchas cosas. Pero ¿qué recomiendas tú para optimizar esos espacios y que tengas pues, más libertad de movimiento? Hablando de la contaminación visual y todo esto, ¿qué recomiendas tú? Pues, o sea, yo creo que por más cosas que tengas, que sean todas cosas que realmente quieres tener, ¿no? Exacto, o sea, que bien. Cosas que ni sirven. Ajá. Yo creo que algo que, o sea, no acumularía sería nada que esté roto o que no sirva. O sea, realmente, por más que te cueste trabajo desprenderte, creo que es mejor. Pero en general, entre menos cosas tengas en una superficie, pues tienes menos ruido visual y en lo personal a mí me gusta más. Pero hay gente a la que le gusta tener muchas cosas y que se vean las cosas y pues cada quien, pero que realmente te detengas a pensar qué sí quieres tener ahí, qué sí quieres ver, porque que no lo hagas en automático, o sea, tomarte el tiempo de considerar qué quieres tener en tu casa para eso guardarlo, y si son muchas cosas, qué bueno, pero que realmente pues lo pienses y le des un lugar y todo, que a ti te guste, que no le tiene que gustar a todo el mundo, pero que sean decisiones conscientes, ¿no? Del lugar que quieres tener y que te hagas esa pregunta, ¿cómo quiero vivir? O sea, creo que esa pregunta es muy esencial y ya con eso, pues diseñar todo alrededor de lo que tú quieres y lo que necesitas y de lo que te hace sentir bien. Y si te hace sentir bien muchas cosas, qué bueno, y si te hace sentir bien no tener tantas, pues qué bueno. Pero bueno, se puede hacer con el color de las paredes o espejos que te dan una sensación de amplitud del espacio. Pues, o sea, creo que eso depende mucho del lugar y es muy subjetivo qué te va a funcionar y qué te va a mejorar con base a qué quieres, pero pues no, o sea, creo que depende más de lo que quieres lograr y hay millones de maneras para lograr cada objetivo que necesites, pero creo que depende. Estilos. Ajá. Sí, es que es un mundo muy extenso, ¿no? Sí. Bueno, en cuestión de la pandemia, mucha gente buscó espacios exteriores, pero también, o sea, la realidad es que en esta ciudad ya tantos espacios exteriores en un departamento no se pueden tener. Entonces, ¿cómo podríamos solventar esta necesidad del espacio exterior en un espacio interior? Pues bueno, primero creo que todos los espacios interiores trates de que tengan la mayor ventilación
posible, natural. O sea, creo que eso ayuda mucho y la luz natural también. Pero igual si no puedes tenerlo, creo que ya pues hoy en día hay muchas, no sé, hay muchas luminarias que te dan luz natural, o sea, natural, que como que pretenden la luz del sol y ese tipo de cosas que te ayudan. Y pues también ver verde, ya sea en la ventana o adentro, creo que siempre es muy cómodo y te gusta y o sea, te aviva y le da vida al lugar en el que están. Y pues eso, o sea, realmente tratar o sea, sí, como de traer esos elementos funcionales de la naturaleza como la luz, la ventilación, eso es lo que realmente te sirve de ahí, entonces tratar de pues acoplar tu espacio a eso, siempre. En tus proyectos, en los proyectos que has tenido, ¿cuáles han sido tus más grandes retos? Pues, o sea, creo que hay veces que crees que una solución es la que quieres y te gusta y como que ya está esta idea que tienes y al final por X o por Y no se puede hacer así. Entonces creo que desprenderte de una idea que ya tenías o sea, muy casada de que así lo querías para buscar una solución completamente diferente. Y la verdad es que siempre hay una manera, hay mil maneras de diseñar alrededor de algo para lograr lo que quieres, pero a veces no es la que tienes ya pensada. Entonces, pues abrirte a que siempre hay más posibilidades de las que creemos para lograr lo que quieres, ¿no? Entonces a veces crees que no se puede y después te das cuenta cómo sí se podía. Entonces eso, creo que no quedarte con la primera impresión o la primera idea si la tienes que cambiar después. En espacios muy chiquititos, o sea, estamos hablando de que ahorita se están vendiendo departamentos hasta de 30 metros cuadrados, o sea, 30 metros cuadrados, sí, es este espacio, sí. ¿no? Sí. ¿Realmente lo puedes adaptar para sentirte bien? O sea, sí. ¿sí? Yo, o sea, mi casa, yo viví en Madrid 9 meses y mi departamento era miniatura, creo que eran 37 metros cuadrados, de hecho. Y era el departamento perfecto, o sea, estaba tan bien diseñado ese departamento, todo era, o sea, tenía sala, comedor, tele, cocina, baño, cuarto, closet, y estaba tan bien distribuido y los espacios estaban tan bien pensados y todo estaba tan bien aprovechado, o sea, que se sentía, a mí me encantaba, o sea, a mí me encantaba estar en mi casa, yo de verdad, al principio llegué y como que, pues a vivir sola en un continente nuevo y todo nuevo, sin nadie que conociera, y dije, no, qué miedo, y rezaba de please, por favor, que pueda salir mucho y estar con mucha gente, y al final, como 3 meses después, me había dado cuenta que no había estado en mi departamento, y me encantaba mi departamento, y de verdad dije, no, este fin de semana me voy a quedar aquí a estar aquí, me acabé quedando muchísimo más tiempo, pero era un departamento miniatura y era perfecto, o sea, tenía hasta respirador porque la mesa se desdoblaba y se volvía respirador y luego era mesa de comedor, pero mesa de comedor de 8 personas, o sea, no era una mesa de comedor chiquita y tenía el sillón súper amplio que se podía hacer cama y tele, todo era el mismo piso, era una loseta, pero era claro todo, pero no era frío, era como beige y era un departamento interior, ni siquiera daba afuera, o sea, daba un patio interior. Pero era el departamento perfecto, o sea, de verdad estaba muy bien diseñado y yo veía a la ventana de enfrente de mi vecino, pero como que pintaron el marco de verde y tenían, o sea, como que no sé, no te sentías encerrado y era un departamento interior en el primer piso de 37 metros cuadrados, o sea, era una cosa miniatura y era padrísimo estar ahí. Mis amigas siempre querían ir a mi departamento, o sea, ahí está la prueba. Todos los planes, los precopeos, hacer tareas juntas era en mi departamento y era el más chiquito, por mucho. Pero estaba súper bien distribuido y acoplado y todo, y la verdad, pues ahí sí te das cuenta de cómo, o sea, las cosas aquí estamos acostumbrados a que sean más grandes, pero hay departamentos muy chiquitos. En Japón, ¿no? Hay muchos Japón, chiquititos y sí, todo es plegable, la cama, todo el comedor, todo. Sí, ahí mi mesa era plegable, todo. Sí. Y ahí tenía una ventaja, los techos eran muy altos. Es que esa es la diferencia. Eran altísimos, Exacto. pero el departamento era 37 metros cuadrados y como 2 eran como la puerta, se perdían completamente. Pero
muy bien y eran muros como de vidrio, muy delgaditos, o sea, siempre hay una manera de acoplar las cosas. Pero esas también hacen una diferencia, o sea, entre más altos sean los techos, más amplitud tienes y más circulación de aire, de todas formas, ¿no? O sea, y la luz, era buenísima la luz en ese lugar, era pura luz cálida, pero no demasiado cálida, y todo era indirecto y estaba como súper bien acoplado, o sea, era un departamento muy pensado. Muy bien pensado. Y yo, o sea, he hecho proyectos muy chiquitos y proyectos ahorita más grandes, y realmente les dedicas el mismo tiempo y el mismo esfuerzo a que el lugar sea muy lo que tiene que ser y muy funcional, o sea, que ninguna decisión sea porque así es, o sea, todo tiene que tener una razón. Y ese departamento, además, como se iba a rentar, era súper fácil de limpiar todo, por ejemplo. Entonces, era la verdad muy bueno. Era de mantenimiento rápido y fácil, ¿no? Sí, era prueba de estudiantes. Sí, pero la verdad es que ahí te das cuenta, o sea, pueden ser lugares chiquititos y ser hasta un camper. Yo he visto unos campers que wow, o sea, son unas casas por dentro, un camper. Hay campers de lujo, preciosos. Y las cabañas estas ambulantes, ¿qué tal también? Sí. No, y con bajo presupuesto también, o sea, mi tía acaba de arreglar la casa de mi abuela, que pensábamos que iba a ser o sea, que no se veía como cómo arreglarla, y 2 segundos, o sea, una tablita de madera, una pintada, y es otra casa, o sea, es impresionante cómo cambios tan chiquitos te hacen diferencias tan grandes. Hacen magia ustedes. Sí, no, y yo creo que algo es que de veras nunca nos sentamos a pensar bien qué es lo que queremos. ¿Dónde quieres estar? Y empiezas a amueblar y a hacer y a poner y a tornar y de repente dices, o sea, esto no va con esto. Esto no es lo que quiero. Esto no es lo que quiero, no y me aquí gusta no me estar siento a aquí. gusto, ¿no? Pero tampoco tenemos a veces idea de qué materiales existen hoy en día, que te pueden salir a precios accesibles. Como dices, es una inversión que no consideras. Y hay precios para todo. No tienes idea, o sea, hay este piso que puede sustituir a este material, o no sé, ¿no? Sí, no, hay tantas soluciones, y creo que es o sea, mi profesión era, digo, para alguna gente, no para todos, pero como que muy menospreciada, en el sentido de que era como, no voy a contratar a un arquitecto porque me va a salir carísimo, ¿no? Y luego acabas haciendo tú el arreglo y sale un desastre. Ahí te queda todo parchado. Exacto, y te sale más caro. Sale más caro, pero creo que también en especial los arquitectos de interiores, a lo mejor aunque sea un espacio chiquito o rentes o lo que sea, sí te pueden, hay tantas cosas que la gente no sabe de materiales o de qué tamaño tienen que tener las cosas, que por detalles chiquitos acabas teniendo un lugar que no funciona y que no te sirve, o sea, no te está sirviendo para nada. Entonces, creo que es algo muy importante a considerar, y si no lo vas a hacer, solamente como tomar las decisiones conscientes de cómo te va a afectar eso, porque te va a afectar mucho tiempo. Además o sea, no es fast fashion, ¿no? Son cosas, son decisiones con las que vas a vivir mucho tiempo, años, sino meses mínimo. Entonces creo que sí tienes que pensar muy bien tu vida interior, porque pues estás el 90% del tiempo dentro de espacios, tu oficina, tu casa, o sea, y sobre todo en espacios, ¿no? Porque bueno, si está de moda pintar la casa de rosa, bueno, la puedes pintar de rosa y no importa, la puedes pintar de blanco otro día. Pero si tienes un espacio y lo quieres optimizar como tal, sí tienes que pensarlo muy bien y tienes que pensar qué vas a poner y qué vas a sacar, ¿no? O sea, cómo lo vas a adaptar. Sí, adaptar las cosas a tus necesidades. Y justo tengo unos clientes que son adultos mayores y que fue a arreglar la casa para gente con problemas de movilidad. Entonces, pues se hicieron muchos cambios, pero realmente es un lugar que no ibas a poder vivir si no hacías estos arreglos, ¿no? Entonces sí hay que considerar muchas variables y hacerlo como tú quieres. O sea, por ejemplo, ahí me decían, no, es que yo quiero 2 coladeras, porque ella quería 2 coladeras, pues las puedes poner, pero ya realmente estás teniendo un espacio que te sirve a ti, a lo que tú quieres y a lo que tú piensas y sabes que necesitas, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. O desde un barandal, ¿no? Hay necesidades tan básicas a esa edad que nosotros no pensamos ahorita, pero
todos vamos a envejecer y nuestras casas van a envejecer. Exacto. Y acoplarlas para que estés a gusto y lo puedas vivir es muy importante porque pues... Yo ahorita si no, tuve una situación muy chistosa. Mi casa es de las casas amigos que vivo de la Condesa y tiene tina, ¿no? Y para mí ahora que me operaron de la cadera, la tina era un tema. Sí. Porque es como te metes a la regadera. O sea, sí. Con el pie recién operado, entonces tienes que buscar una solución y ver si las... Entonces, yo lo que estoy pensando en un futuro, ahora que se pueda, es voy a remodelar mi casa y lo primero que va a salir volando es la tina. Es lo más poco funcional que hay. Sí. La idea romántica del baño en tina ya quedó muchos años atrás, ¿no? Sí, ya, si tienes espacio para tener tu tina y tu regadera está bien, pero tú ahorita necesitas una regadera y está bien, o sea, pero es realmente pensar en lo que tú necesitas. Y es algo que no te habías puesto a pensar seguramente, porque no habías tenido la necesidad. Jamás, y eso es algo que no, te digo, o sea, no nos ponemos a pensar los diferentes panoramas que te pueden pintar la vida, ¿no? O a los que te puede llevar la vida. O sea, ahorita a mí con la lesión de cadera sí, fue un tema las escaleras y otro tema fue la tina, sí, ¿no? Totalmente. Porque sí la tenía que saltar. Ya pensé cómo voy a remodelar mi casa, ya luego te hablaré para que empecemos a verlo, porque sí, igual, o sea, en tu casa el piso es muy salitroso aquí en la Condesa, entonces el salitre sube y no tiene piedad de absolutamente nada, ¿no? Tenemos un piso de madera precioso, lo tenemos la verdad bastante bien mantenido, hasta que el salitre decidió que lo iba a botar y lo abombó de una forma terrible. Entonces, ese es otro problema al que me enfrenté con la cadera, porque esa parte salta obstáculos en el comedor de tu casa, ¿no? Sí, claro, totalmente. No, y entonces, sí, la movilidad, o sea, los problemas de movilidad de la gente son muy presentes y son cosas que nunca sabes cuándo te va a tocar a ti. O sea, la verdad. Y realmente todos los lugares públicos, ¿no? Ahorita estaba viendo la banqueta y tienen una rampa bastante bien puesta, que es raro encontrarlo en esta ciudad. Pero hay tantos restaurantes o lugares públicos o tu propia casa que si viene alguien en silla de ruedas o un adulto mayor o algo, no pueden estar ahí. O sea, a mí me pasaba con mi abuela, por ejemplo, que era ya grande y fuimos a un restaurante, todo bien, no sé qué, iba a ir al baño y no podía, era arriba y eran como 2 pisos de escaleras y no tenían elevador ni baño y son cosas en las que tienes que pensar en todas las personas que lo van a usar y tienes que pensar en que tienes que solucionar eso para quién va a estar ahí. Entonces, pues las casas, por ejemplo, se da mucho que no piensan en eso. Acabo de ir a casa de mi primo y son como 4, es un townhouse, 4 pisos para arriba. Claro, sí. O sea, está muy padre, pero es muy poco funcional. Entonces, pues eventualmente van a tener que poner un elevador. Mi papá en su casa justo quiere poner un elevador porque ya no es lo mismo subir las escaleras que cuando eres joven. Entonces, los espacios van envejeciendo, hay que darles mantenimiento y las personas también. Y tienes que acoplar los lugares a la gente, ¿no? Y también, sobre todo creo que si tienes restaurantes o oficinas, también pasa mucho en las oficinas que no piensas en que puede venir, o consultorios también, que tienen unos escalones enormes, va alguien que no se puede meter ahí, ¿cómo le hace? Sí, o que no tienen elevador, ¿no? Entonces, una persona en silla de ruedas, ¿cómo subía al 6º piso a ver a su doctor? Sí, y son cosas que dices como, ay, no importa, hay muy poquitos, no lo vamos a necesitar. Nunca sabes cuándo tú lo vas a necesitar, ¿no? Entonces, creo que es algo bien importante diseñar de forma muy incluyente, más en espacios públicos y pues en tu casa también, porque pues no sabes, o tener pensados diferentes escenarios, ¿no? Si tal vez va a necesitar a lo mejor algún día un baño aquí abajo, ¿no? Exacto. Una amiga en la pandemia, súper paranoica como yo, y llegó a su casa y se encerró en el sótano de su casa porque no quería salir, no quería saludar a sus papás porque había estado con gente y no los quería ver y entonces se quedó abajo 2 semanas hasta que se hizo la prueba.
Pero pues dices, o sea, qué bueno que ese lugar tenía un baño y todo, y estudió conmigo, entonces acopló su cochera y porque había un baño, entonces aprovechó y puso ahí su cama y no sé qué. Su búnker. Se quedó ahí en su búnker, pero pues o sea, en COVID nos dimos cuenta, ¿no? De que tienes que tener diferentes espacios en tu casa y tenerlos bien, Sí. porque nunca sabes cuándo te vas a ¿Qué va a quedar ahí pasar? mucho Claro. tiempo. Exacto. Sí. Wow. ¿Y cómo los vas a ocupar, no? Porque de repente en la pandemia un cacho de tu comedor se volvió oficina y otro Sí, cacho, o sea, y tuviste que adaptarte. Y te adaptas, pero si ya Sí. tienes el tiempo de, o sea, creo que ahí te adaptas de emergencia, ¿no? Fue un ejemplo como tonto, pero cuando ya tienes que hacer un cambio de tu día a día, de tu vida, por ejemplo, de si ya no puedes subir escaleras y tienes que comprar el cuarto de abajo, pues sí tomarte el tiempo de hacerlo bien, ¿no? Y de considerar como una segunda opinión o que te recomienden cosas, porque si vas a hacer un cambio permanente, pues tienes que hacerlo bien porque vas a vivir con esa decisión. Claro. Eso es lo padre. Sí, pero yo creo que esta pandemia justamente nos hizo más conscientes de esos cambios, de la Sí. necesidad de poder tener el conocimiento de cómo hacer más funcional un espacio. Sí. Porque hubo personas que estuvieron, o sea, yo me muero, o sea, yo soy claustrofóbica y si yo hubiera estado en un departamento de 30 metros cuadrados, me vuelvo loca, o sea, me vuelvo desquiciada. O sea, yo necesito salir, abrir ventanas, subir, bajar, o sea, como que esa actividad. Pero mucha gente tuvo que hacerlo y tuvo que acostumbrarse y tuvo que sacar la mitad de su existir para sentirse bien en ese lugar, ¿no? Entonces creo que nos hicimos conscientes de muchos cambios que tenemos que hacer hasta por salud. Sí, yo creo que salud mental, o sea, tener bien el lugar en el que estás es salud mental, o sea, porque hay gente que no quiere llegar a su casa y a veces no te das cuenta ni por qué y al final resulta que es porque no te gusta. Y te digo, esos cambios que dejas para después porque rentas o algo, te sale muy caro no estar bien en un lugar en el que estás, porque también si es disfuncional, por ejemplo, suponiendo que tuvieras que usar la tina para mucho tiempo, te vas a lastimar eventualmente. Claro. Entonces, eso, ¿no? O luego, por ejemplo, la reja de mi casa no sirve, o sea, no servía y no habíamos cambiado la chapa. Y dices, ok, hoy no va a pasar nada, pero eventualmente puede pasar y es una decisión que pasan 6 meses y no la has arreglado y realmente son cosas que tienes que arreglar, no puedes posponer para siempre. No, porque aparte se echan a perder o se desgastan mucho más rápido de lo que realmente tú te puedes imaginar. Sí. O sea, la verdad es que de repente no sirve bien el boiler y al otro día ya no sirvió. Sí. Y entonces también te hace como una y ahí imposibilidad porque ya es no un puedes problema. hacer mil cosas. Exacto. Sí, o sea, creo que es muy importante en la casa como que pensar, uno, cómo quieres vivir y hacer todo acorde a eso y después darle el mantenimiento y no dejarlo para después. Porque dices, no, ni estoy en mi casa, pero qué tal que algún día te tengas que encerrar en tu casa. O sea, creo que es bien importante no tener, o sea, no tienes que tener mucho, pero tienes que tenerlo bien. Ya sé, pero ibas a decir algo. No digo, y no solo tú, sino depende con quién vivas, ¿no? Sí, también. Porque también en pandemia mucha gente que tenía niños y que se tuvo que adaptar, bueno, se tuvieron que adaptar los niños y tú al home office y todo este tipo de cosas. Sí, y ahí son tus espacios, como que cosas rápidas, ¿no? De que tengo que encontrar cómo dividir esta casa en 4 espacios para cada quien. Y, la roca, Duroc. O sea, ya ahorita a lo mejor, o sea, no sé, al principio es algo muy rápido, pero después sí puedes realmente lograr que cada quien tenga su espacio y tomarte el tiempo, pues está, o sea, es importante, ¿no? Pero sí te das cuenta de muchas necesidades que ignoramos en los espacios, ¿no? O sea, desde cosas más sencillas, como que no te queda bien la altura de algo y tú nunca lo has pensado y no te gusta entrar a ese lugar y ni siquiera sabes por qué, y luego te das cuenta que es porque no estás cómodo. Sí, porque tienes que agarrar una escalerita para treparte al closet que es eternamente altísimo, ¿no? Sí, exacto, o sea, pensarlo, como que a concientizar cómo vives, ¿no? Creo que eso es lo más importante y ya de ahí sale todo lo demás. Oye, ¿y proyectos de modernización de casas has tenido? Sí, bueno, he hecho como cambios de estilo. Una amiga que compró la casa muestra y luego
sea, muy padre y todo, y nuevo, pero no era su estilo. Entonces, como que cambios chiquitos de colores o de una tela o ese tipo de cosas, y fueron cambios bien chiquitos y fue un cambio radical, o sea, de estilo, y se ve completamente diferente. Y bueno, tuve otro proyecto de estos adultos mayores que fue pues muy modernizar su casa, de los baños y todo. Y pero ella quería conservar su estilo como más antiguo y quedó bien, o sea, quedó como una mezcla. Pero remodelaciones más de así de un cambio completo, tuve un lobby que era muy viejito, como de los años, que será como muy ochentero, y pero estaba como diferente, tenía como lambrín y tenía mucho espejo y como que formas raras. Y dorado seguramente, ajá, porque ochentero. Sí, Barroco, muy ochentero, barroco, sí. y tenía como estas bancas fijas de concreto adentro, Ajá. fotos de caballos, muy extraño. Pero ese lo remodelé completamente y igual, o sea, como teníamos una idea al principio y no se podía hacer y no cumplía el presupuesto, hicimos, o sea, fueron cambios bien chiquitos y se logró un espacio súper contemporáneo, súper minimalista, simple, cumplía con el presupuesto y se veía muy, muy moderno también y muy, o sea, de un lobby muy como de un lugar como high-end y se veía muy padre. La verdad fueron cambios, o sea, sí, necesitaba una remodelación completamente, o sea, se veía de otra época y quedó muy bien. Y fueron cambios bien chiquitos. Y una vez más, fue quitar en vez de poner. O sea, creo que eso muchas veces es la solución, quitar en vez de poner más cosas. O sea, muchas veces crees que vas a gastar en hacer más y con que quites algo, ya te queda algo más completamente diferente. En cuanto a estilos de decoración, tendencias, ¿qué tendencias hay ahorita? Pues digo, creo que cada quien tendrá lo que le guste, esté en tendencia o no, pero ahorita se me hace que está muy de moda como el minimalismo y como toda la onda japonesa, o sea, creo que eso está muy de moda, pero siempre van a haber corrientes de diseño que son atemporales, ¿no? Como estas, o sea, algo más clásico o pues sí, o sea, creo que hay muebles que nunca van a pasar de moda, pero ahorita yo diría que está de moda lo minimalista, lo japonés, como eso lo veo mucho como en tendencia. Ok. Sí. ¿Y tú, Freya, cómo te gustaría tener tu casa? A ver, cuéntame. Yo quiero una cabaña en el bosque. Así es mi sueño. Yo soy rústica. Qué padre. Sí. No, yo soy Sí, amo la naturaleza, entonces sí, yo feliz. Sí. Siempre, pero desde chiquitita, así la madera. Fíjate que yo vivía en una casa que mi mamá puso madera, así como, ¿cómo se llama esto que pones en las paredes? ¿Lambrín? Ajá, de madera. Entonces yo amaba, o sea, se me hacía así súper como Heidi, Qué padre, sí. Entonces, desde muy chica soy amante de las cabañas. Entonces, mi sueño es tener mi cabaña de bosque. No, yo me rústica, muy linda, pero soy fan. Sí. Yo me declaro flor de asfalto, por lo cual. Yo también. Andrea me va a tener que ir a modernizar mi casa en un futuro no tan a largo plazo, sino a mediano. Okay. Nada más que terminamos de sacar todas las chivas de Jorge que se acaba de mudar. Sí, ya. Entonces, ya para modernizar y para cambiar espacios, porque sí es necesario cambiar espacios. Sí, tú vas cambiando y van cambiando los lugares, pero sí, yo también soy 100% chica de ciudad. Sí. Pero sí, cada quien, o sea, la verdad depende pues, de lo que le gusta a cada persona, ¿no? Bueno, yo quiero tener dos en la ciudad y en el bosque, ¿no? Y en el bosque. Con diferentes estilos, ¿no? Sí. Pero me gusta mucho el campo, ¿no? Sí. La naturaleza. Sí. Pero eso sí, vivir encerrada no puedo, o sea, que no pueda haber verde, justamente. No. La ventana, el cielo, aire, eso sí me vuelve loca. Sí necesito ventilación o algo. Sí, claro. Se me acaba de ocurrir otra pregunta que te iba a hacer hace rato y se me fue. Si tienes mascotas, también tienes que tener cierto cuidado en cuanto al mantenimiento, ¿no? O sea, tienes que buscar ciertos materiales que sean resistentes a las mascotas. Sí. Sí, y una vez más, o sea, yo creo que va más de tu casa te tiene que servir a ti, no tú a comprarte tu casa. O sea, jamás creo que deberías tú de deshacerte de una mascota porque
no vaya a manchar los muebles. Creo que tiene que ser al revés. Y, por ejemplo, hay muchas cosas que la gente no sabe, pero los gatos, por ejemplo, creo que son un tema, ¿no? En los interiores. Mi mamá nunca quería tener gato hasta que lo logré. Yo no sabía. Yo tengo mis Sí, yo tuve 19 años un gato y los gatos, por ejemplo, pues si tienes lino y eso, lo van a deshacer, Sí. se lo acaban. Pero no les gusta la piel y la gamuza. Entonces, no te roen esos muebles y mucha gente no lo sabe, que eso los gatos no lo arañan. Yo tengo un gato un poco atípico. Un gato atípico, creo que la gamuza es lo que menos atacan. Fíjate, yo no sabía la Sí, gamuza, tampoco. Sí, la mamá de una amiga tenía 7 gatos y me dijo y lo comprobé, la verdad. O sea, la gamuza no les gusta nada y la piel, por ejemplo, es muy fácil de limpiar si tienes perros o este tipo de, o sea, otras mascotas. Pero en general, o sea, siempre hay materiales para todo lo que necesites, ¿no? Igual, o sea, niños, ¿no? No vas a tener tu sillón blanco porque se va a manchar, por más bonitos que sean. A lo mejor una silla muy bonita blanca, tipo sillón, pues en tu cuarto, ¿no? Que no va a ser tan atacada, pero las casas son para estar en ellas y para vivirlas y te tienen que servir. Pero yo creo que, retomando lo del sillón blanco, yo creo que tu casa tiene que ser como parte, o sea, algo que disfrutes. Sí. Y no un museo, porque es totalmente, típico, es típico, ¿no? Que tú pones arreglas tu casa maravillosamente, le pones 20,000 adornos, el guachaguaco que compraste no sé dónde, ¿no? Y es, cuidado, no vayas a manchar, no se te... Sí, pues no que puedes vamos a estar vivir así. No, y al final, por ejemplo, la típica sala a la que nadie entra, ¿no? La sala de la abuela, que nadie entra a esa sala y todos están en el comedor y en el cuarto de tele, porque ahí sí se puede manchar. O sea, tienes que aprovechar todos tus metros cuadrados, tienes que vivir tu espacio, lo tienes que aprovechar. Y si te gusta tener muchas mascotas, pues tienes que hacer un lugar que sea para muchas. Por ejemplo, a mí me encanta, o sea, yo prefiero 1000 veces sacrificar un sillón por tener perros, gatos o lo que sea. Entonces, pero no tienes que hacerlo. O sea, puedes tener tu sillón increíble y tus mascotas. Y por ejemplo, o sea, a mí algo que yo no soy muy fan de los tapetes, preferiría que no hubiera tapetes, que es como una opinión muy mía, pero esos requieren un mantenimiento muy alto y lo tienes que limpiar, y si no lo limpias hay ácaros y a lo mejor la gente los toma muy como por hecho, ¿no? Que lo tienes que poner en tu casa, cuando ese tipo de cosas, por ejemplo, creo que más vale pensar en tú realmente qué necesitas y si lo vas a usar o no, porque eso, por ejemplo, si tienes una casa muy fría, creo que es muy necesario para muchos casos, pero si tienes una casa que no lo necesita, o sea, tienes que pensar en realmente te va a servir, lo necesitas para algo, te gusta, pero tienes no en automático. Otro tipo de materiales para tapetes, o sea, no necesariamente tiene que ser el tapete típico, sino puede ser hasta de yute, hay unos tapetes. Claro, pero hay veces que no lo necesitas, sí, claro, y como que lo tienes por sentado, de que tengo que tener un tapete. No, o sea, a lo mejor no. O sea, entonces, creo que es eso, como realmente pensar en si necesitas algo o no, o para qué lo quieres. Y es también generacional, ¿no? O sea, sí. Si yo pienso en mi mamá tiene que tener el tapete en la sala y el tapete, claro. O sea, mi abuela tenía 70 tapetes, o sea, que ya no sabía ni dónde ponerlos. O sea, y dice, o sea, sí. A mí nada más por la flojera de aspirar y lavar el tapete, mejor prefiero no tener tapete, como para qué. Claro, exacto, sí, es muy generacional. Sí. Sí. Creo que estamos en la generación ahorita cómoda y ustedes ahorita en la más cómoda, porque si nosotros estamos dejando muchas cosas, ustedes están dejando mucho más, ¿no? Y eso también hay que pensarlo y entenderlo en la cuestión de espacios de la casa, ¿no? Sí, de la acumulación. O sea, siento que mi abuela tenía estas vitrinas, ¿no? Con 80 cosas que, la verdad, o sea, era muy de esa generación, y ahorita cada vez tienen menos y menos cosas que a la larga, pues sí, vas botando y eso. Pero eso depende de cada quien y de lo que le gusta a cada quien. Te digo, tu abuela tenía 70, nosotros tenemos 40 y ustedes van a tener 2, porque sí, o sea, cada generación va cambiando y cada vez van haciéndose, es que es bien chistoso, van haciéndose menos apegados a las cosas, y creo que eso en funcionalidad de espacios también tiene mucho que ver, porque
justo el decir, no, yo quiero mi comedor grande, donde puedas, Sí. en vez de, no, yo quiero un espacio chiquito, pero donde pueda poner un comedor de repente y lo pueda quitar y después, o sea, como que todo esto no lo pensamos, en nuestra cabeza no cabe, en la de ellos sí. O, por ejemplo, yo tenía, o sea, hice unos proyectos y me dicen como que, no, es que a ellos no les gustan los comedores, y yo, ¿cómo que no les gusta el comedor? No, y no tenía comedor. Y era una barra que se hacía como para poder comer ahí, mucho más informal, pero mucho más incluyente. Y al final, exacto, no porque todo el mundo tenga comedor, tú tienes que tener comedor. O sí, depende mucho de cada persona, o sea, no sé. Muchas veces prefieres tener una barra y tener una sala muy amplia. Ajá. Y pero es lo que tú quieres. Por ejemplo, a mí no me gusta ver la tele, yo no veo la tele, nunca. Mi mamá ve muchísimo la tele, o sea, o sea, en mi cuarto no hay tele, aunque podría tener, y yo pienso en mi casa y pues tendré una tele por si se necesita, pero mi mamá necesita una tele en cada cuarto, ¿no? Pero es cuestión de lo que tú realmente quieres y de pensarlo y considerarlo de verdad, ¿no? O sea, y dedicarle el tiempo a tu casa, aunque la rentes, aunque todo, o sea, ponerte a pensar, me gusta, lo necesito, me sirve, y si no, hacer el cambio, porque realmente te va a afectar a ti en tu vida, en tu día a día, porque estás viviendo ahí adentro. Entonces creo que es bien importante eso, o sea, hacerlo muy consciente. Y sentirte a gusto en tu Sí, espacio, ¿no? darle la importancia a estar a gusto, en donde vas a estar todos los días. Exactamente. De paz. Sí. Sí, o sea, finalmente tu casa es tu santuario, tu O debería ser. Sí. Tu lugar seguro, ¿no? Tú deberías Exacto. sentirte a gusto, seguro, Sí. cómodo. Sí, ¿no? parte de su hogar. Sí. Exacto. Sí. Pero ¿cuánta gente no? Sí. Bueno, pues para toda esa gente que no, Andrea está aquí, nos va a dejar sus redes sociales. De todas maneras, Andrea, ¿en dónde te podemos encontrar para que nos ayudes a remodelar espacios? Bueno, mi Instagram es Wolf con WOLWF interiores, y mi página de internet es andreawolfinteriores.com. Muy bien, de todas maneras se los vamos a poner aquí en el video y esperamos que les haya gustado y haya sido de utilidad. Andrea, muchas gracias por estar aquí. Por invitarme. Freya, muchas gracias también. Sí, muchas gracias. Y pues estamos en contacto para otras entrevistas y otros programas de este tipo. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego.